Muy buenas noches, bienvenidos a Contrastes 40. Me da mucho gusto en este programa tener a la colaboradora de él, que es uno de los pilares en estos temas de contrastes, y me refiero a Ana María Salazar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raúl? Estamos muy solitos. Nuestros compañeros andan no quiero decir de farra, porque Francisco nunca se va de farra. ¿Esa línea no te la maneja o qué? Garfias. Pero no, sí, los extrañamos, pero qué bueno que tenemos la oportunidad de platicar tú y yo, porque hay muchísimos temas ahorita sobre la mesa, oye. Y fíjate que uno de los principales, yo siento que es la reforma energética, toda vez que hoy, ante la permanente Partido Acción Nacional, Gustavo Madero, dio a conocer su propuesta de reforma energética. Conocemos la del PRD, y ayer Pedro Joaquín Coduel, más bien el martes, por la hora, dio a conocer que la del PRI será en los primeros días de mañana, ya mes de agosto. Sí. Entonces el tema principal es coincidir en que primero, que no habrá privatización, que ya es parte de un discurso, de tanto repetirla nadie la cree. Unos la agarran de bandera para decir que están mintiendo y que nos quieren engañar. El Partido Acción Nacional tiene su propuesta también de capitalizar, no privatizar, pero también el PRI adelantado, en voz del doctor César Camacho, que no se va a privatizar. Y por la otra parte, con lo que dice Pedro Joaquín Codu, el secretario de Energía, en algo muy importante en política que se llama timing, para hablar del tema, no habla tampoco más que de encontrar fórmulas que le den a Pemex la salida de ese túnel de tiempo donde está atorado. A ver, Raúl, yo creo que parte del problema del discurso y del debate que va a haber es que no va a haber un debate técnico, va a haber un debate político. Sí, por claro. más que el PRI y el PAN digan que no están privatizando Pemex, el PRD y particularmente Andrés Manuel López Obrador van a decir que sí. Yo creo que cualquier cosa, aunque agarraran la propuesta del PRD, ya hay casi un compromiso político por parte de Andrés Manuel López Obrador de salir a hacer esta gran protesta es que la bandera el 8 de la septiembre. bandera de la reforma energética hace resurgir a Andrés Manuel López Obrador y en el camino enfrentarlo contra Marcelo Ebrard, que aspira de manera muy seria, dice de paso, a presidir el PRD. Y acuérdate que Marcelo Ebrard también salió a decir, yo quiero tener un debate, ¿te acuerdas? Sí. Dijo así muy machito, yo quiero un debate con el presidente, que lo reto al presidente a tener un debate sobre el tema energético. Entonces, por eso es como que recalcar el problema que va a haber. Tú y yo podremos tener un debate, si quieres, de los detalles de la reforma y seguramente va a haber áreas en donde tú y yo vamos a diferir. Y tal vez tú y yo vamos a diferir en qué quiere decir entre comillas, privatizar. Pero a estas alturas no importa, porque el PRD ya tomó una posición. Andrés Manuel va a usar pues la propuesta, cualquiera que sea, para poder lanzarse, para su partido. Otra vez, no solamente resurgir, porque hay que recordarle al auditorio que Andrés Manuel López Obrador en este momento está tratando de crear un partido nuevo que va a ser la competencia del PRD, por más que el PRD diga que no, y de los otros partidos más, partidos más pequeños que están a la izquierda de esta fórmula política, legislativa, ¿no? Sí. Entonces, aquí el problema va a ser ese. ¿Cómo llevar a cabo un debate en donde por lo menos se pueda llegar a algunos acuerdos entre el PRI y el PAN? Porque yo creo que el PRD no va a moverse de su posición. No va a jugar, o sea que simple y llanamente va a tomar una posición de que nosotros no le entramos. Ahora, lo que no tengo muy claro, y yo te quería preguntar a ti, ¿cómo va a jugar la reforma política en todo esto? Porque además, pues el PAN y el PRD quieren pues vender muy caro su amor, están diciendo, le queremos entrar a la reforma energética, pero también está la reforma política y además para el PRD, la hacendaria, y el PRD también es muy importante la reforma del DF. La reforma política del DF yo creo que no hay problema. Para el presidente, yo creo que el presidente sí le va a entrar y sí va a apoyar esa política, pero, esa reforma, pero la reforma política, Raúl. La segunda vuelta, que es entre los temas más delicados. Para el PRI. Para el PRI es algo que no está en su mapa. No es solamente no está en su mapa para el PRI, pero yo me tengo que hacer la pregunta, ¿y para el presidente Peña Nieto? Pues el presidente ya fue electo. O sea,
O sea, él podría Claro. pasar a la historia, igual como en un momento lo hizo Ernesto Zedillo, como un presidente que estuvo dispuesto a apoyar una reforma política importante que permitió a la oposición pues tener más posibilidades. Más espacio, ¿no? Bueno, permitió la transición de partidos en el país, ¿no? Entonces, yo no sé si el presidente va a tener una posición diferente a la del PRI como partido, y luego la segunda pregunta es, si lo tiene, ¿qué tanto se puede imponer a que haya segunda vuelta, que haya reelección, que tampoco al PRI le parece? Sí. Y pues el PRI al otras reformas. principio en la reelección estaba de acuerdo. Sí. Y de pronto, por algunos motivos que solo el PRI no ha querido o no ha dado, cambió de posición. Pero pongamos escenarios, ¿qué te parece, Sí. Ana María Salazar? Hoy México tiene gas Shell y tiene yacimientos probables de manera muy importante a más de 10 kilómetros de profundidad. Sí. Tiene deudas, pasivos brutales. La quiebra técnica de Pemex es real. Pero no solo es eso, es un sindicato en donde también se suma al lastre de la paraestatal, porque el petróleo es de todos los mexicanos, pero híjole, para levantar un pie, dar un paso y luego el otro, no podemos. No podemos porque no tenemos la tecnología. Y ahí viene la contraparte, que es el PRD, que dice, no, pero no tener la tecnología no quiere decir entregar el petróleo a quienes vengan. Sí. Te comentaba yo, en el caso de esta reforma energética, que habrá un debate político, sí, pero con ejemplos del mundo. Sí. Colombia, Noruega, Brasil. Cuba, Norcorea, Raúl. Exacto. Porque Cuba y Norcorea tienen sistemas en donde ellos le dan, hay una gran participación del sector privado, por lo mismo, porque no tienen estas empresas el dinero necesario para la tecnología que se requiere. Que no la vende nadie, que la no tiene, la venden, rentas, venden. te asocia contigo. Y además estamos hablando estamos hablando de miles de millones de dólares. Entonces, aquí, y todos esos argumentos que tal vez para ti y para mí son válidos. Cuando tú escuchas los argumentos del PRD, dice, no importa lo que haga Cuba, no importa lo que haga Norcorea, México tiene que tener, por razones históricas, y en eso sí estoy de acuerdo, un modelo muy mexicano. Y el modelo muy mexicano que hay que seguir defendiendo es el modelo actual, que es un modelo en donde tú tienes una paraestatal que debería de poder hacer todo, desde escarbar, desde investigar, desde desarrollar tecnología, desde transportar, desde hacer todo. Y no hay empresa petrolera en el mundo que puede hacer todo. ¿Sí? Y además con el costo que eso implica. conlleva. Entonces, tus argumentos son totalmente válidos. Pero aún así, tú pones esos argumentos sobre la mesa y va a haber un rechazo. Entonces, Mira, por parte el modelo de PRD. mexicano que bien señalas, lo vino a copiar Brasil hace 20 años. Sí. ¿Cómo lo hacen en Pemex? Y vinieron los brasileños y desde la A a la Z, paso a paso. Teníamos entonces cangrejera, pajaritos, como 2 ahora elefantes blancos en la petroquímica básica, en la secundaria, en la producción de polímeros, en fin. Sí. Y ahora Brasil nos ha superado. Sí. El modelo mexicano que tenemos actual es un modelo que no nos va a llevar más que a una situación cada vez peor, porque las reservas no se está extrayendo lo que es importante, porque Gumersindo Cantarell, aquel pescador que fue y dijo, hay una manchota negra en el mar horrible, y fue el pozo que más petróleo permitió extraer, no estaba a la profundidad que están los que estamos viendo que pueden o que son probables. Pues el escenario es o cambia para mejorar sin modificar la Constitución, porque ahí es un tema intocable. Se ha modificado la Constitución 437 veces. Pero no hay una Constitución nueva para el país que somos en el siglo XXI. No, y eso tiene que ver con un tema constitucional, pero también está amarrado a esta idea que también ha sido muy efectivo el PRD y Andrés Manuel, de que cualquier reforma a la Constitución equivale a privatizar, cuando no necesariamente es cierto. Totalmente Ahora, de acuerdo. Aquí, a ver, yo te pregunto, el lema aquí es el petróleo es de todos, ¿sí? Pero no Pemex. O sea, yo creo que el dilema que tenemos aquí es cómo diferenciar en que el petróleo,
que ha sido el factor de desarrollo más importante de México. El eje del desarrollo. El eje del desarrollo. ¿Cómo separarlo de Pemex, que es una paraestatal relativamente ineficiente? Y entonces hay modelos alrededor del mundo, por ejemplo el noruego, en donde su paraestatal básicamente compite con otras empresas para ciertos tipos de contratos. Desde luego. Y en la mayoría de las veces va a ser mucho más eficiente, ¿sí? Pero si no lo es, entonces el contrato se lo dan al sector privado. Pero no es, o sea, es como crear una empresa en donde el baluarte principal tiene que ser cómo sacarle el mejor provecho del petróleo para ayudar al desarrollo de México. Hay el modelo, por ejemplo, que como bien comentábamos, no se vende, sino se renta. También. A la profundidad, que no llega a México todavía, se saca un barril de petróleo que es México, tú eres México, aquí está tu barril, me pagas por la extracción de ese barril y tú haces con tu petróleo lo que quieras. Sí, y lo vendes al precio que quieras. quieras. Al precio que quieras. Pero tú me tienes que pagar un precio básico, que Sí, también claro. podría ser un modelo interesante, pero netamente la Constitución no permite Yo eso. yo te pregunto, ¿de qué te sirve tener un petróleo extraído de la riqueza para profundidades donde no tienes dónde refinarlo? Donde los barcos van a refinar a Texas. Sí, claro. Pagan flete, refinación y flete de regreso. Y estamos así de tiempo de tener que importar gasolinas, teniendo el tesoro de eso. Y no digas del gas. El tesorito, que fue la publicidad que usó el PAN, el presidente Felipe Calderón, cuando hicieron esa reforma inicial en el 2008, que verdad no fue suficiente. No fue suficiente, no. No, aquí es lo que los mexicanos tengamos la información de fuentes confiables. Sí. El PRD está haciendo un consejo ciudadano, ¿ya viste? Sí. Que encabeza el líder moral, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que puso una declaración sobre la mesa y les dijo, señores, ya basten de estarse desgarrando la ropa, no sabemos ni qué quiere decir, ni qué va a decir la del PRI. Esperemos a que venga. Y acalló las voces que estaban diciendo. Han vuelto a surgir. Andrés Manuel López Obrador, desde luego, no se va a callar ante una declaración del ingeniero Cárdenas, pero hay algo que se nos olvida. El ingeniero Cárdenas sabe más de petróleo que desde luego López Obrador, que desde luego los legisladores y muchos que incluso están dentro de la paraestatal. Y dice, si ya se permite la participación privada, si el 18 de marzo del 38 vino la expropiación, el 20 de marzo se estaba dando a conocer en el diario oficial en qué líneas podía invertir la iniciativa privada, y era el general Cárdenas del Río, el autor de la expropiación, y el del valor, que estaba dándole oportunidad. Bueno, a revisar desde entonces. No quiere decir que te vayas año con año en las reformas del 2008, no, al escenario actual. Al escenario actual, y sabes algo de lo que no hemos tocado, yo te preguntaría a ti, ¿cómo sacan las cifras de 900 mil millones de dólares de corrupción? Que hay un contador, hay un... ¿Cómo se mide? Cualquiera puede hacer declaraciones al aire para generar reflectores, pero claro, tú dices, qué barbaridad, 900. Con que cabe la corrupción, este país ya, con Pemex sería otro, ya no digas en otras áreas. Ahora, yo sí creo que con esos comentarios, esas cifras que pusieron sobre la mesa, va a ser muy importante que el presidente ordene que sí se empiece a perseguir algunas personas dentro de Pemex, ya sea de esta administración, del sindicato de Pemex y de las anteriores administraciones, porque sí hay una vagabundería ahí de robo, sí es. Pero también yo creo que como estrategia política no puedes perseguir al sindicato en este momento, porque por lo menos el sindicato ha estado calladito, ¿eh? O sea, parecerá que acaba de firmar su contrato colectivo con 3.9 al salario y 1.9 en prestaciones. Y pues también se especula que entre las personas o líderes sindicales charros que se podría estar persiguiendo es el líder del sindicato de Pemex. O que se van a ir muy pronto. Sobre él no porque sea impunidad, que se vayan, sino que dejen el liderazgo que ya por su añejamiento ya es quiste, ya es... Pero también ha habido muchos cuestionamientos. No implica, claro, que todo el mundo es culpable hasta que se le compruebe, pero sí ha habido lo que parecería
despifarro de dinero por parte de su familia y han Escandaloso. sido muy públicos lo que se ha visto y ha publicado diferentes medios de comunicación de lo que pues, su hija, cómo viaja, cómo vive, cómo con vive su de baja, chance. su mascota, el hombre, perro. en su carro, sí, en su carro, en su avión privado. Entonces, que parece que es un avión privado. Entonces, aquí ese es un tema. Entonces, políticamente, más allá del debate técnico, de nuevo, sí va a haber la necesidad de que se demuestre que están dispuestos a perseguir lo que se ha considerado una de las instituciones más corruptas en México, que es Pemex. Pero por otra parte, mira, te quería comentar, en el primer café tuvimos la oportunidad de entrevistar a Cuauhtémoc Cárdenas cuando hizo la propuesta. Y a mí lo que me impresionó del ingeniero es que expresaba una cierta flexibilidad aún ante temas que tenía que ver, porque le preguntamos por qué no hacer una reforma constitucional. ¿Es automático el hecho de que si se hace una reforma constitucional es privatizar? Y él decía no, pero lo que sí tenemos es que discutirlo. O sea, que tenemos que tener una discusión de la propuesta que tenemos nosotros y de la propuesta que va a poner el PAN y seguramente la propuesta que va a poner el PRI. Entonces, yo noté en él una disposición de por lo menos revisar y por lo menos él como Cuauhtémoc Cárdenas, no sé si como partido, no sé si como el representante líder moral de la izquierda, del PRD. pero como líder moral de la izquierda mexicana todavía, estaría él dispuesto a ser mucho más flexible. ¿Por qué es importante subrayar esto? Porque a final de cuentas, pase lo que pase, Andrés Manuel López Obrador no va a tener flexibilidad. Él necesita el debate, necesita que esta propuesta se vea como privatizadora para que él pueda lanzar ya de lleno y de una forma muy pública la creación de su partido. Y está bien, te digo, es un juego político válido de Andrés Manuel. Y en donde en hacer esto, yo creo que Andrés Manuel estaría dispuesto también a ser muy crítico del PRD, pero ya criticar al ingeniero Cárdenas, creo que ya sería un poco más difícil. Yo creo que lo hizo Porfirio con sus 80 años, Muñoz Ledo. Sí, pero él no está creando un partido y no está tratando de lanzarse a crear un partido que podría de nuevo lanzar a Andrés Manuel López Obrador como el candidato de la izquierda en México, ¿sí? Y muchos de ustedes dirán, no, pues ¿cómo crees? Ya la tercera es vencida, ¿no? Ha habido muchos candidatos en el mundo donde a la tercera o a la cuarta ya son, se vuelven los líderes, se vuelven presidentes, ¿no? Entonces… Por otra parte también, Ana María, esto que comentamos de esta manera tiene que ver con que la audiencia nos está comprendiendo el hecho de que el escenario que tenemos es fatal para el desarrollo, para la tecnología. En 10 años Estados Unidos va a ser autónomo en petróleo y va a ser importador de petróleo, pero Canadá también. Y si exportador, subrayo, perdón. ¿Tú te imaginas qué va a hacer México con su petróleo? ¿A quién se lo va a vender? Bueno, esperemos que tenga suficiente petróleo para satisfacer las necesidades del país, que yo creo que eso es… Esa es la prioridad número uno. Sí. No somos autosuficientes ni en gas y tenemos yacimientos de gas y él. Ahora, lo que va a ser interesante, creo que todo esto se va a reducir más allá de nuevo del debate técnico, es qué posición va a tomar Enrique Peña Nieto, qué tanto está dispuesto a arriesgar y enfrentarse a lo que parecería una ola y una opinión pública que estaría en contra de cualquier tipo de artículo que pudiera oler a privatización. Y muchas veces los grandes líderes en el mundo tienen que hacer decisiones que no son muy populares, a pesar de que podría tener un costo, por ejemplo, para el PRI en las elecciones intermedias. Podría haber un costo para el PRI y posiblemente para el PAN. Pero a mí la coyuntura que tiene Enrique Peña Nieto en este momento, que no lo han tenido otros presidentes, es que tendría al PRI y ya tiene al PAN. Porque la propuesta del PAN va mucho más allá de la propuesta que va a poner sobre la mesa el PRI, es mucho más, entre comillas, privatizadora. Entonces ya tiene el PAN, entonces va a ser una cuestión de ver qué tanto puede asegurar el apoyo del PAN y concretar un acuerdo entre el PRI y el PAN, y si es necesario dejar fuera al PRD o por lo menos
que hubiera un apoyo tácito de alguien como Cuauhtémoc Cárdenas, y irse contra lo que van a ser una expresión. Tomar la gran decisión, Pues como sí, tú dices. sí. Vamos a hacer una pausa, es breve. Déjeme antes enviar un saludo y agradecimiento a quienes nos ven en Monterrey, Nuevo León, en el canal digital 4.2. Saludos en Monterrey. Y en otro tema, la corrupción no puede ser parte de nuestra vida. Lo invitamos a participar en el hashtag La corrupción me quita, que es una realidad inobjetable. Y le recomendamos la colección de cuentos Pasajeros con Destino de Julieta García González, que presentan Círculo Editorial Azteca y Ediciones Cal y Arena. Pasajeros con Destino, una portada atractiva porque pues trae distintos boletos de distinto transporte, pero mire, no hay un boleto de avión. Estamos hablando de tren, metrobús, lo que usted quiera. Y de los trenes, Y de lo que, había antes trenes sí, para transportarnos. Bien, no se lo pierda. Volvemos en un momento. Está usted en Contrastes 40. Gracias. Estamos de regreso en Contrastes 40. La pregunta sigue siendo, ¿qué futuro tiene México con Petróleos Mexicanos? Una empresa que es de todos los mexicanos. Si no logramos, y digo logramos porque los medios somos el puente entre el suceso y la opinión pública y la opinión de los medios para poder orientar. Pues mira, Raúl, todo depende de qué pensamos que debería de ser Petróleos Mexicanos. Antes de irnos al corte yo te comentaba que sí creo que tiene que haber un ejercicio entre separar petróleo, el tesoro de México, uno de los factores fundamentales del desarrollo de México y la empresa paraestatal Pemex. ¿Por qué? Porque para también que lo entienda el auditorio, o sea, una de las propuestas, y con toda la razón, dice el PRD, el senador Manuel Bartlett, insiste que parte del problema de Pemex es que pues está proporcionando casi 40% de su capital, creo, al erario público. O sea, que es lo que ayuda a mantener a México, ayuda a financiar el desarrollo. Entonces, paga tiene que pagar impuestos que no paga ninguna empresa en el mundo. Totalmente de acuerdo. Pero también ellos no son capaces de decir que entonces, si dejan ellos de aportar eso al erario público, ¿de dónde viene ese dinero? Por eso es tan importante el vínculo. Y de ahí la reforma hacendaria. La reforma hacendaria y la reforma energética. Sí. Porque si van a hacer una reforma en donde Pemex está pagando menos al erario público para fortalecerse como empresa, que es básicamente la propuesta del PRD, entonces el gran debate es de dónde viene ese dinero. Entonces, para ellos es muy fácil decir pues, que paguen más impuestos. Sí, yo creo que sí hay la necesidad de que se pague más impuestos y que los que no están pagando impuestos, que paguen impuestos. Sí. Pero también pensar que eso de una forma u otra va a fondear las necesidades del país, también creo que es ilusorio. Los números no en el corto te dan. plazo, en el corto porque plazo además, no te dan. en el caso de la privatización, digo, los cambios que pueda tener Pemex, sin hablar de privatización, que es palabra tabú, prohibida, vamos, para que quede claro, tiene que ver con una reforma energética que vea los regímenes de excepción, que tienen una sangría muy fuerte de no pagar los impuestos que corresponden, de meter a la formalidad, a la informalidad, de acuerdo al INEGI, 6 de cada 10 empleos están en la informalidad. Y eso implica que tienes un seguro popular, en donde el empleador le dice al empleado, ve y afíliate al Seguro Popular y así no pago Seguro Social. Sí, claro. Y por el otro lado, el Seguro Social tiene un panorama que es de otro programa por la amplitud, pero nada más para darte un dato, 1.700.000 millones de pesos de pasivo. Tiene más demanda por el crecimiento de la población, tiene una infraestructura hospitalaria que no ha crecido al nivel de la demanda, y eso también implica, por el lado de pensiones, otro fierro en la lumbre. Sí. No, qué bueno que pones eso sobre la mesa, porque es muy difícil entender las consecuencias que va a tener para ti, para mí, para todos, estas reformas, porque si no se hace algo con Pemex, una reforma bastante dramática, estamos hablando que en 10 años, pues lo que era este fuente de desarrollo
podría desaparecer. No desaparecer por completo, pero tendría México dentro de 10 años Pasaría un capítulo de la historia. México tuvo una gran empresa Sí. que después resultó no serlo, porque era ineficiente, había corrupción. México, no, yo te diría es más dramático. México pudo haber sido un gran país. Que espero no se dé. Y se quedó en la mediocridad porque simple y llanamente no pudieron encontrar las formas de financiar el desarrollo, ya sea por impuestos, ya sea por abrir más fuentes de inversión, porque no supieron qué hacer con Pemex o con el petróleo. O sea, Y porque la iniciativa privada no va a estar permanentemente interesada. Pues mira, va a estar interesada en siempre encontrar un lugar donde puedan abrir empresas, donde el salario es bajo y en donde se puede producir. Pero en el tema energético... Pero en cuestiones energéticas no van a invertir. Y en el caso de México, pues la idea es no tener ese tipo de país en donde vienen los inversionistas porque hay salarios, porque pueden pagar malos salarios. La idea es de tener un país en donde vienen porque hay una población con un cierto nivel de educación, hay oportunidades, hay seguridad, en donde los inversionistas y también la población ganan, y en donde se ve una opción de hacia el futuro, sí. Además, algo muy importante para cerrar el tema, porque ya, fíjate, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Bueno, pero no sin antes yo quiero poner sobre la mesa que reflexionemos muy bien y que los responsables de esto que se viene por partido, por funcionarios, por líderes sindicales, sea la que les corresponde como mexicanos, porque de lo contrario... Ay, ojalá que tengas razón. Yo de veras acabo este programa como un deje de pesimismo. O sea, nomás escuchando ahorita el debate político y los intereses políticos que hay detrás de esto, me preocupa de cómo va a terminar este debate sobre la reforma y qué tipo de reformas va a haber. Pues estaremos atentos a ello y hablaremos también del tema. Me da mucho gusto, Ana María, te agradezco mucho. Raúl. Un saludo a Marilena Orantes y a Francisco, que descansan. Dicen que no sabemos si es necesario, pero sí es merecido. Gracias. Oye, gracias. Oye, y los invito a que me acompañen todos los días en el Primer Café aquí, en Proyecto 40, todos los días a las 7 de la mañana. Imagínate, que además, a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana implica un buen café, te despierta. Me despierta. Nos vemos. Buenas noches, gracias.